Hey, ¿qué onda? Bienvenido a la sexta clase de la teología de la Biblia. Una vez más, estamos considerando diferentes aspectos de la Biblia y hoy vamos a hablar acerca de la crítica textual. Entonces, ¿qué es la crítica textual? La crítica textual existe cuando no se poseen los manuscritos originales y únicamente se poseen copias, o en este caso copias de copias, o copias de copias de copias de copias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos lo más posible al texto original? Eso es la ciencia de la crítica textual. Y cada año, cada siglo que pasa, cada vez más y más copias y manuscritos antiguos se descubren. Entonces eso se une al cuerpo de evidencias que hay y teólogos cristianos y seculares toman toda esa información, la registran y llegan a las conclusiones de qué es lo que realmente escribió el autor. Entonces, únicamente existe crítica textual cuando no existe lo que llaman el texto autografiado. Y obviamente no existe ninguna copia original autografiada por Pablo. Estamos trabajando con copias y copias de copias. Y para muchas personas eso es una de las formas que critican la Biblia. Dicen, ¿cómo puedes confiar en algo que no tienes el original? Que son copias de copias y no solamente copias de copias, sino copias de copias, de copias de copias, de copias de copias. Y evidentemente hay muchísimas diferencias entre los diferentes manuscritos. Voy a hablar mucho de eso. Pero entonces, ¿cómo justificas eso? Eh, Al final de esta clase estoy convencido que vas a poder tener un entendimiento muy satisfactorio del trabajo que han hecho estos historiadores y eruditos para poder darnos lo más cercano al original que se pueda. Hay una segunda variante de la crítica textual, que es ver los cambios que pueden haber de un manuscrito a otro, intentar descifrar si los escribas lo hicieron intencionalmente y si lo hicieron intencionalmente, qué es lo que nos demuestra acerca de lo que estaban viviendo y qué les llevó a hacer esos cambios. No vamos a hablar de esa crítica textual, vamos a hablar de cómo las personas toman textos que tienen diferencias y cómo consiguen de muchos textos diferentes una versión que es la que se aproxima más al texto original. Eso no es algo que es exclusivo para la Biblia. Todos los textos antiguos sufren crítica textual y la verdad es que los textos antiguos podrían parecer tener menos contradicciones, pero la única razón que podrían tener menos contradicciones es porque hay muchísimas menos copias. Tres historiadores de alrededor de los tiempos del Nuevo Testamento que son importantísimos y son los principales para entender Roma en los tiempos de Jesús son Livy, Tácito y Seutonio. Livy, las copias más cercanas y más antiguas son del año aproximadamente 400. Entonces 300 años después y hasta la fecha únicamente hay 30 copias de los escritos de Livy. Tácito, que es el más importante, no existe ninguna copia de su trabajo hasta 800 años después de que escribió, como el año 900. Entonces, desde que escribió 900 o 800 años de separación y únicamente hay 3 copias. Y él es el historiador más importante que tenemos de la antigüedad y la gente lo ve como eso es lo que escribió o lo suficientemente cercano a lo que escribió para ser totalmente fidedigno. El historiador de ese entonces que tiene más copias es Seutonio, y que la copia más antigua es de 800 años después de su existencia, pero él tiene 200 copias de sus historias. Entonces, eso se considera como de los historiadores antiguos el más confiable por la cantidad enorme que tiene de manuscritos, teniendo 200. El Nuevo Testamento, y eso ya lo he mencionado brevemente en otro video, pero el Nuevo Testamento tiene 25,000 manuscritos en idiomas diferentes. Ahora, es importante aclarar que 25,000 manuscritos no significa que hay 25,000 versiones completas del Antiguo Testamento.
Un manuscrito puede ser tan pequeño como la palma de tu mano. Hay uno muy famoso que ya lo mencioné cuando estábamos hablando acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Que es el más antiguo, que lo ponen literal a décadas de que se escribió el original. El Nuevo Testamento completo, más antiguo que tenemos, es del año 360 después de Cristo. Entonces, 300 años después de que se escribió. Entonces, hay muchos que podrían decir, son 300 años, es muchísimo tiempo para que puedan haber modificaciones grandes. Eso es lo que vamos a considerar. Este, Comparándolo una vez más a textos antiguos, la Ilíada de Homero es el segundo libro antiguo con más manuscritos y tiene 2500 en total. Entonces el Nuevo Testamento tiene 1000% más. Y tenemos 100 manuscritos de los primeros 300 años. Esto es una locura, una vez más. 300 años al primer manuscrito completo. Pero tenemos fragmentos que literal son de finales del primer siglo. Y eso obviamente ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque puedes comparar los fragmentos pequeños con lo que tenemos en el año 300 y ver qué tan severas son las diferencias y si realmente sufrió un cambio masivo el Nuevo Testamento. Okay, la forma que se hace la crítica textual es, uno, a través de evidencia externa. Eso es tomar los documentos físicos y hacer tres cosas. Es ver el año y el carácter del documento. Dos, es la solidaridad genealógica. Ahorita voy a explicar eso. Y tres, es la distribución geográfica. Entonces, la forma que hacen la crítica textual para intentar llegar al texto más acertado es que, uno, ven cuáles son los más antiguos. Y normalmente los más antiguos son los que tienen mayor fuerza. Dos, ver las diferencias entre los manuscritos antiguos y cuando hay muchísimos, y ver las diferencias. Van a haber momentos en los cuales las diferencias es muy evidente que es accidental, que hubo una omisión de una letra. Y con una omisión de una letra ya es suficiente para decir que es una diferencia en el texto. Entonces, ver el tipo de modificación o de error. La solidaridad genealógica es lo que decía. No solamente es la antigüedad, sino cuántos manuscritos contienen lo mismo. Entonces, si tienes 10 manuscritos antiguos y de esos 10 manuscritos, 9 dicen solamente el Señor y uno dice el Señor Jesús, es muy evidente que el que cometió el error fue el que puso Señor Jesús, porque es muy fácil estar copiando y sin querer agregar Señor Jesús a que 9 manuscritos antiguos hayan cometido el mismo error. Y va de la mano con la distribución geográfica. Recuerda, todo eso fue transmitido no solamente dentro del Imperio Romano, pero primordialmente en el Imperio Romano. Entonces, si tienes un manuscrito de mitades del siglo II en Alejandría y un manuscrito del mismo tiempo en Galia, y los dos contienen lo mismo, eso le da muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo se necesita para separarse geográficamente tanto tiempo y copias de copias de copias de copias? Que si llegan a tener similitudes es súper importante. Y digo similitudes, o sea, ahorita voy a llegar a eso, pero prácticamente todos los manuscritos que tenemos contienen muy, muy, muy pocas diferencias realmente de peso. Ok, entonces esa es la evidencia externa. La evidencia interna es ya la... Ay, perdón, tengo tos y ya me estoy acabando mi agua. La evidencia interna es usando la lógica. Entonces, tengo tres ejemplos de cómo a través de la lógica intentan desarrollar el descifrar. Entonces, los textos más antiguos de Romanos 1 únicamente dicen no hay condenación en Cristo. Textos después dicen no hay condenación en Cristo a los que no caminan según la carne. Y los textos más recientes dicen no hay condenación alguna a los que están en Cristo, que no caminan según la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces, ahí es fácil ver cómo alguien sin querer quizá agregó que caminan según la carne, o alguien que se sintió un poco como intimidado por la idea de que no hay condenación, que agregó como le incluyó esta partecita que dice que a los que no caminan según la carne, y es fácil ver cómo eso pudo evolucionar a sino conforme al espíritu. Entonces, ese es uno de los ejemplos más comunes de ver cómo se le agregó, evidentemente, a los manuscritos originales textos adicionales. Y hoy en día hay 1000 manuscritos antiguos, más que cuando se tradujo la versión King James. Entonces, cada vez hay más evidencias y más material para poder hacer el trabajo de crítica textual. El otro de Juan es utilizando evidencia interna, que es la lógica, es que casi nunca Juan utiliza el nombre Señor para Jesús hasta después de su resurrección. Y hay diferencias en manuscritos antiguos, que hay unos que sí utilizan Señor, pero son pocos. Entonces se podría decir, ok, si textualmente Juan casi no utiliza la palabra Señor hasta después de la resurrección de Jesús, es muy probable que esas veces en los textos más recientes que aparece Señor fue un error escribal. Eh, Quizá la historia más común de algo que no ocurre en textos antiguos es el ejemplo de la mujer adúltera. La historia de la mujer adúltera de Juan, finales del 7 y principios del 8, no sale en ningún manuscrito de los primeros 1000 años. Entonces ya con eso te das una idea. Y en los manuscritos que sí salen en diferentes lugares, no todos los colocan en el mismo lugar. Entonces, es curioso porque hay dos lugares así. La historia de la mujer adúltera, los últimos 12 versículos de Marcos, no aparecen en los manuscritos más antiguos y no aparecen en la mayoría de manuscritos. Sin embargo, los traductores de la Biblia los agregan por si las moscas y ponen un asterisco. Ok, veo cómo voy. Entonces también otra de las formas que ven para ver dónde hay errores es que muchas veces en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hay diferencias de lo que dice Jesús, porque están escribiendo o de memoria o van rápido, y en un manuscrito lo dice idéntico a como lo dice Lucas y en otro lo dice diferente. Entonces hay una tendencia entre escribas de armonizar y hay varios manuscritos que contienen los mismos errores de ortografía. Entonces, si tiene el mismo error de ortografía que otro manuscrito, te demuestra que probablemente esa es una copia directamente de este. Ok, entonces, cuando combinan los dos, que es tomar las evidencias externas y la lógica interna para intentar descifrar el texto original, es cuando hacen el trabajo. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 4, cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, en griego no tiene ningún sentido, o sea, la ortografía está mal. Entonces, eso ha sido un debate grande de que si el autor de Apocalipsis realmente escribió una ortografía pésima al decir el que es, el que era, el que ha de venir, o si fue intencional. Entonces hay un debate ahí, pero lo más probable es que fue intencional, porque en la Septuaginta, que es la que utilizaban los cristianos en los tiempos del Apocalipsis, cuando Dios le dice a Moisés en el arbusto, yo soy el que soy, también es mala ortografía, pero es porque forzaron algo del hebreo al griego. Entonces, al utilizar la misma frase, Juan probablemente está haciendo referencia a ese versículo del Antiguo Testamento. Otro ejemplo de esos pasajes difíciles de descifrar es que hay muchos manuscritos antiguos que en Mateo 27, 16 y 17 llaman a Barrabás Jesús Barrabás. Y los más antiguos tienen Jesús Barrabás y los más recientes no lo tienen. Entonces personas se pelean. O sea, eso significa que los más antiguos lo agregaron y los más recientes que
Estaban utilizando quizá otros textos que eran más antiguos aún, que no tenían Jesús, o que intencionalmente removieron a Jesús del nombre de Jesús y Barrabás. Este, el otro ejemplo es Romanos 5.1, que dice que siendo justificados tenemos paz con Dios. Otra variante es que dice, siendo justificados, busquemos tener paz con Dios. Totalmente diferente el significado de los dos. Entonces, ahí es donde entra la crítica textual. Me gusta hablar de esto porque te demuestra lo mínimas que son los puntos de controversia más grandes. Los más grandes, como ya dije, es la mujer adúltera y el final del Marcos 16. Y detalles así, ¿es Señor Jesús o únicamente Jesús? Y, o sea, uno escandaloso, ¿es Jesús Barrabás o únicamente Barrabás? Eh, Hay muchísimos errores en las diferentes manuscritos. Tenemos 25.000 manuscritos, como dije. Y de eso hay 400 a 500.000 diferencias. Y tú dices, chin, eso es un chorro. Pero una vez más, eso es porque hay tantos manuscritos. Y con una letra que esté mal escrita, ya se considera una variación. Entonces, de esas 400.000, el 75% es de ortografía sin ningún peso, y de ese 75 la gran mayoría es porque en el griego antiguo se ponía una N antes de una palabra que iniciaba con una vocal, y en el texto no tan antiguo se dejó esa práctica. Entonces, por ejemplo, en español no dices la agua, dices el agua. ¿Por qué? Porque empieza con una A. Entonces tienes que cambiar el a la. Pero digamos que en 100 años eso cambia y ahora ya puede ser la agua, y escribir el agua está mal visto. Entonces los autores utilizaron un griego un poquitito más moderno, y ya con eso se crean, pues si el 75% es 350.000, son errores ortográficos. Y la mayoría de esos, o sea, estamos hablando que quizá 200.000 diferencias es simplemente el remover una N. Este, Después hay los errores que parecieran ser importantes, pero que todas las probabilidades apuntan a que el texto original es lo que se cree y se conoce comúnmente. Y hay como unas cuantas donde realmente no se sabe qué decía el texto original. Un ejemplo de eso es 1 Tesalonicenses 2.7, que dice que hay tres posibles palabras de diferentes manuscritos antiguos. Uno dice que fuimos gentiles entre ustedes, y la otra dice que fuimos como niños entre ustedes, y el tercero dice que fuimos como un león entre ustedes. Entonces gentil y niño se podría parecer, pero existen esas tres palabras, y por más que han luchado para intentar descifrar qué dijo el texto original, no pueden lograrlo. Otro grande es que en Apocalipsis 13:8, que es donde narra el número de la bestia, el 666, el segundo manuscrito más importante de Apocalipsis, el más antiguo y el segundo más importante, dice 616. Y el teólogo Ireneo, que es uno de los más antiguos, menciona que él conocía que existían los dos manuscritos, y que un manuscrito decía 666 y el otro decía 616, y él no sabía cuál era el correcto. Igual, por ejemplo, Eusebio de Cesarea habla del final de Marcos y dice, oye, en la mayoría de manuscritos antiguos que yo he visto no está el final de Marcos, pero en algunos sí está. Inclusive hace 1800 años ya estaban hablando de estas cosas. Pero una vez más, quiero terminar esta clase simplemente diciendo esto. Las personas dedican toda una vida a intentar descifrar si el número de la bestia es 666 o 616. O si 1 Tesalonicenses 2.7 es gentiles, niños o leones. O si es Jesús Barrabás o solamente Barrabás. Y literal hay tesis doctorales enfocadas en, dice ahí Señor Jesús o Jesús únicamente. Y van a todos los, o sea, todo el cuerpo de que hay. Todo eso para decir, el Nuevo Testamento tiene muchísimas variantes y muchísimos errores, pero prácticamente todos los errores son mínimos, son de errores ortográficos, y prácticamente les he dicho todos los pasajes cuyas diferencias pudieran generar una opinión doctrinal. Ya las mencioné: Juan 8,
Marcos 16, Apocalipsis, Apocalipsis 13, 1 Tesalonicenses 2, Romanos 1, Mateo 27. Sí, son, y ya vimos las diferencias. Las diferencias son mínimas y sin consecuencia. Entonces, es importante que haya este trabajo, pero lo que quiero que sepas a través de esta clase es que cuando la gente te dice, es que la Biblia sufrió muchos cambios, habrían evidencias. No hay evidencias a cambios masivos, a cambios bruscos, a que un manuscrito diga algo y la otra diga otra cosa totalmente diferente y contradictoria. Eso no existe. También tenemos, eso ya lo mencioné en otro video, tantas citas del Nuevo Testamento, perdón, que en los primeros 250 años de historia de la iglesia se podría recrear el Nuevo Testamento con las citas de los padres de la iglesia. La Biblia es tan cercana al texto original que se escribió que podemos descansar que aunque haya pequeñas variaciones, no hay nada de sustancia que realmente pudiera presentar un reto a nuestra teología cristiana. Eso es, a resumidas cuentas, la crítica textual.